Bienvenidos a la reunión clínica. Hoy estaré yo de anfitriona porque Catalina Mijodilovich y la doctora Cecilia Guerrero tuvieron que excusarse por distintos motivos, reuniones, traslados, así que estaré yo de anfitriona. Hoy nos toca un tema que vemos harto los pediatras, así que agradecemos a la doctora Portales y al equipo de dermatología del hospital que nos van a hablar de dermatitis, que en realidad no siempre son atopias, ¿cierto? Ese un poco es el tema. Y, y Javiera, si puedes, te tengo que autorizar. Portales, becada de pediatría, y hoy día les voy a presentar el tema dermatitis en pediatría. No todo es atopia. Como hoja de ruta, en primer lugar vamos a definir lo que es la dermatitis, caracterizarla tanto clínica como histológicamente, después la clasificación de las dermatitis, después hablar un poco de lo que son las dermatitis de contacto, luego las dermatitis atópicas y los principales diagnósticos diferenciales según edad. En primer lugar, ¿qué es la dermatitis? La dermatitis va a ser una inflamación de la piel que tiene un patrón característico tanto en la clínica como en la histología en respuesta a una noxa. Y las características clínicas van a depender en relación a su evolución, ya que puede presentar un curso agudo, subagudo o crónico. Y algo muy característico en la clínica es el prurito como síntoma cardinal. Y es importante hablar de dermatitis porque corresponden a un 10 a 30% de las consultas en dermatología y afectan a todas las edades y a todas las poblaciones. En cuanto a las características clínicas de las dermatitis, en su curso agudo vamos a tener que se va a manifestar principalmente por resumación, con exudado, eritema, asociado a prurito y presencia de micropápulas, incluso vesículas y edema. En el caso del curso ya más bien crónico, va a persistir el prurito, pero va a avanzar a lesiones que avanzan hacia la liquenificación, con marcamiento, con dermatoglifos más marcados, asociados a descamación, presencia de fisuras y distintas lesiones por grataje. En cuanto a las características histológicas, vamos a tener la espongiosis, que es el edema intercelular intradérmico. Vamos a tener también la presencia de distintos infiltrados celulares, tanto neutrofílico como linfocitario, como células dendríticas, entre otros. Y en el curso ya más crónico puede haber aparición de acantosis e hiperkeratosis. En resumen, lo que es importante decir ahora es que las dermatitis, los distintos tipos de dermatitis, son indistinguibles desde la parte histológica, es decir, la biopsia no nos va a hacer el diagnóstico de dermatitis, sino que vamos a necesitar de forma como muy importante lo que es la anamnesis y el examen físico y los factores desencadenantes. En cuanto a la clasificación de las dermatitis, las vamos a definir en exógenas y endógenas. Dentro de las exógenas van a estar las de contacto, siendo las más frecuentes la alérgica y la irritativa, que se van a diferenciar principalmente por sus mecanismos de producción, ya que la alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, mientras que la irritativa es un daño directo por agentes externos. Las fotodermatitis son aquellas que van a estar gatilladas principalmente por la exposición solar, y por el otro lado tenemos las endógenas, donde está la dermatitis atópica, que nos vamos a centrar más adelante, la seborreica como uno de sus principales diagnósticos diferenciales, principalmente en la época del lactante, y la estatóxica o eczema craquelé, que es una dermatitis que se caracteriza por piel apergaminada, laboral, por ejemplo, el lavado de manos y otras cosas. En primer lugar, centrarnos en lo que son las dermatitis de contacto. Como a modo general, son todas dermatitis exógenas que van a estar producidas por la exposición a distintos agentes y, como decía anteriormente, se van a clasificar en alérgica y irritativa según su mecanismo de producción. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la dermatitis de contacto alérgica. Esta corresponde al 20% de las dermatitis de contacto y entre un 25 a 37% de todas las dermatitis. En general su prevalencia va aumentando con la edad, y esto por una mayor exposición a los alérgenos y a la vez mayor sensibilización a esto. El mecanismo es una reacción de hipersensibilidad tipo 4,
y generalmente va a requerir sensibilización, entonces tiende a no ser inmediata y puede aparecer más allá del área de contacto. En cuanto a la dermatitis de contacto irritativa, es más frecuente que la alérgica, hasta un 80% de los casos, y como decía anteriormente, es un daño directo por agentes externos irritantes. Los síntomas son inmediatos, va a estar limitada la zona del contacto, y se puede asociar a otros síntomas como ardor, quemazón, ulceración, necrosis. Y en el caso de los niños, la irritativa más frecuente va a ser la del pañal. Entonces, ¿cómo se producen ambas dermatitis de contacto? En primer lugar, tenemos a este lado las dermatitis de contacto irritativas, en donde lo que ocurre es una disrupción de la barrera epidérmica por daño directo de algún agente externo. Esta disrupción va a generar una pérdida transdérmica de agua con aumento de la permeabilidad y daño de las membranas celulares. Este daño a nivel celular va a generar un efecto citotóxico con liberación de citoquinas desde los queratinocitos, principalmente interleuquina 6, interleuquina 1 y TNF-alfa, lo que va a generar, por un lado, activación de la inmunidad innata y por otro, además va a generar quimiotaxis y atracción en el fondo de células inmunes, las que van a migrar y van a infiltrar la zona generando mayor inflamación. Por el otro lado, las dermatitis alérgicas requieren inicialmente una fase de sensibilización en donde el antígeno externo es detectado por células presentadoras, posteriormente es presentado a nivel de los linfonodos, donde se produce activación de los linfocitos T, los cuales se van a diferenciar a linfocitos T de memoria específico, y frente a una segunda exposición al alergeno se va a generar una respuesta inmune, principalmente de tipo T-helper-1 citotóxica. Las principales formas de presentación y la reacción alérgica al níquel. En relación a la dermatitis perioral, esta se va a producir principalmente por el contacto con comida o con saliva. Tiende a ser más frecuente entre los 2 y los 3 años, y la clínica va a estar dada por eritema asociado a descamación, puede tener ardor, prurito, resequedad. También en los niños se puede dar dermatitis de contacto en las mejillas, principalmente por la exposición al frío. En segundo lugar tenemos la dermatitis del pañal, que se va a producir principalmente por la fricción, que genera daño de la barrera cutánea, y la humedad perpetuada por las deposiciones, el sudor y la orina, que generan mayor daño y como poca reparación de esta barrera, con mayor irritación e inflamación. En general tiende a aparecer desde la tercera semana, con un pico entre la semana 7 y la 12. Es muy frecuente en los niños, el 50% presenta en algún momento de la infancia dermatitis del pañal, y la clínica principalmente va a ser eritema en áreas convexas, respetando pliegues. También podemos tener que se presente en la zona abdominal baja, en glúteos o en las zonas donde se amarran las correas del pañal. Eso, y la principal diferencia con la candidiasis del pañal es en el fondo que respeta los pliegues y que no va a estar asociada a lesiones satélites. En el curso como evolutivo de la dermatitis del pañal vamos a tener que agudo va a predominar principalmente el eritema, después viene una fase como de descamación fina, y finalmente puede presentarse como hipopigmentación en la zona del pañal. En cuanto a la alergia al níquel, este es como el principal tipo de dermatitis de contacto alérgica en los niños. El níquel va a actuar como el alergeno más común en pediatría, y principalmente se va a dar en orejas por los aros, y en el área abdominal por ejemplo, el cinturón o los botones. También puede generarse sensibilización al níquel por productos usados en odontología, y eso se va a manifestar principalmente con queilitis o dermatitis como en la zona perioral, y tiende a ser más frecuente en las mujeres. Acá tenemos algunos agentes comunes que actúan como alergenos y como causantes de dermatitis de contacto. Incluye metales, fragancias, preservantes, emolientes, entre otros.
El diagnóstico de las dermatitis de contacto se va a hacer a través del test de parche, que consiste en la exposición de parches, o sea, en la aplicación de parches en la región de la espalda, respetando el área de la columna, y estos parches tienen distintos alergenos. En general, el método como estándar usado en adultos es con 80 alergenos, pero en los niños se pueden disminuir esto dependiendo del tamaño de la espalda, hasta 38 alergenos más o menos. La lectura se hace a las, o sea, perdón, los alergenos a las 48 horas y la lectura se hace a las 96 y se ve a qué alergenos en el fondo la piel genera reacción. En los niños se hacen a veces algunos métodos abreviados para disminuir esta exposición a tan solo 24 horas. Las diferencias entre las dermatitis de contacto, bueno, vamos a tener principalmente que la irritativa tiende a asociar, ambas tienen como síntoma cardinal el prurito, como todas las dermatitis, pero la irritativa puede asociarse más a escozor y la alérgica a dolor. Las lesiones en la dermatitis alérgica pueden ser también papulares e incluso vesiculares. En cuanto a la extensión, la irritativa se va a limitar a la zona de contacto con el alérgeno. En cambio, la alérgica puede emigrar hacia la periferia e incluso generar una reacción generalizada. En cuanto a la progresión, la irritativa es dosis dependiente, o sea, la reacción va a depender de cuánto contacto tengamos con el agente. En cambio, la alérgica no, es dosis independiente. Y en general la evolución tiende a ser más lenta en las dermatitis alérgicas, ya que requiere sensibilización previa. Diagnósticos como... Este es un cuadro para hacer un diagnóstico entre las diferencias de las dermatitis de contacto con la dermatitis atópica. En general, bueno, en cuanto a su etiología, las dermatitis alérgicas son principalmente el contacto con agentes gatillantes. En cambio, en la dermatitis atópica, su etiología, si bien no está clara, es multifactorial. Hay un aumento de inmunoglobulina E asociado a distintas alteraciones de las barreras cutáneas, como disfunción intrínseca, con alteración de la respuesta, con migración hacia el T-helper-2, y además disminución de la como diversidad de la flora cutánea, y todos esos factores van a influir en la aparición de dermatitis atópica. Además se caracteriza porque presenta otros signos asociados, como signos de atopia o antecedentes familiares o personales de atopias o patologías de esta línea. En cuanto a las características clínicas de la lesión en sí, las dermatitis de contacto tienden a ser más papulares, vesiculares, y la atópica puede presentarse más en placas o parches. Y en cuanto a la distribución, la dermatitis atópica tiene una distribución característica, que entre los 0 y los 2 años es principalmente a nivel de cuero cabelludo, mejillas y zonas extensoras, y más grande es compromiso de pliegues. Y como decía antes, se va a asociar también a otros signos clínicos de los que voy a hablar más adelante. Entonces ahora vamos a hablar sobre dermatitis atópica. En cuanto a la epidemiología, decir que es una enfermedad que tiene un curso crónico, recidivante, que se presenta en brotes, que principalmente son en épocas de invierno o asociado a climas secos. Se da en un 10 a 30% de los niños, sin diferencia entre mujeres y sin diferencia entre grupos étnicos. Además, su prevalencia ha ido en aumento, probablemente por lo que se conoce como la teoría de la higiene, que es esta migración de la respuesta inmune hacia una respuesta T-helper-2 por sobre T-helper-1. En general tiende a iniciar después de los 3 meses y se manifiesta en un 50% de los casos a los 6 meses y en 90% ya antes de los 5 años. Y en general el 70% remite hasta los 16 años. En cuanto a su severidad, solamente el 2% son severas, el 90% tiende a ser entre leve a moderada. La etiopatogenia de la dermatitis atópica, vamos a tener, por un lado, la disfunción de la barrera cutánea, y esto se asocia a un defecto en el gen de la filaxina, que lo que va a hacer es disminuir los mecanismos naturales de hidratación. Además, hay una alteración de la respuesta inmune con aumento de la respuesta T-helper-2, lo que genera exceso de inmunoglobulina E, y una serie de factores genéticos y ambientales que van a influir en el fondo en una disrupción
multifactorial de la barrera cutánea que predispone a dermatitis atópica. En la clínica, bueno, vamos a tener antecedentes personales o familiares de atopia. El 60% de los pacientes tienen antecedentes familiares. Cuando hay el antecedente paterno, o sea, de uno de los padres, se asocia a 60% de riesgo de atopia en los hijos y los dos padres a 80% de riesgo de atopia. Las lesiones tienden a ser, bueno, eczematosas, asociadas a cerosis y como síntoma cardinal el prurito, y vamos a tener una distribución característica según la edad. Como decía antes, entre los 0 y los 2 años es de predominio en cuero cabelludo, en mejillas y en zonas extensoras. Entre los 2 y los 12 años tiende a haber más compromiso flexural y de pliegue, y se presenta en brotes. Acá tenemos como un ejemplo de las manifestaciones en los lactantes y ya en los niños más grandes. La distribución, como lo explicaban antes. Y en cuanto a la evolutividad de la dermatitis atópica, vamos a tener una fase infantil precoz, que es entre los 0 y los 2 años, o la dermatitis atópica del lactante, que en general es un eczema que tiende a ser mucho más exudativo, asociado a eritema, pápulas, vesículas, resumantes, y con una localización principalmente en mejillas, en región periauricular, en cuero cabelludo y en zona extensora. Después viene la infantil tardía, que es entre los 2 y los 12 años, y que en general tiene un curso más subagudo. Y acá vamos a encontrar lesiones exudativas, pero también va a haber signos de cronificación, de liquenificación, aparición de placas eczematosas, y con signos de grataje. Y el predominio es en los pliegues. Y la pospuberal en más de 12 años ya tiende a ser un eczema crónico con placas gruesas, hiperqueratósicas, liquenificadas, y que también es de predominio en pliegues o en las zonas periorificiales. El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. En 1980 se propusieron los criterios de Hanifin y Rajka, donde los criterios mayores está el prurito, el tener la distribución acorde a la edad, que se presentara con un curso crónico o recurrente, más los antecedentes familiares o personales de atopia, y los criterios menores que se van a resumir en el fondo en asociación con otras lesiones, presencia de fase atópica, presencia de gatillantes identificados o de complicaciones asociadas. Y tenemos que tener 3 mayores y 3 menores para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica. Y acá están los menores como ya más detallados. Encontramos, por ejemplo, la cerosis, la presencia de ictosis, palma hiperlineal, el pliegue de Denny-Morgan, presencia de keilitis, eczema del pezón, pitiriasis alba, entre otros. Los criterios del Reino Unido, propuestos en 1994, plantean como criterio de dermatitis atópica la presencia de una condición cutánea pruriginosa asociada a compromiso de pliegue, historia personal o familiar de atopia, con piel seca generalizada, que se manifiesta antes de los 2 años, y que haya presencia de dermatitis flexural. Y acá tenemos algunas lesiones asociadas y que van a formar parte de los criterios menores de dermatitis atópica: el pliegue de Denny-Morgan, la pitiriasis alba, el dermografismo blanco, la palma hiperlineal, el eczema numular, la presencia de keilitis perioral, los pliegues cervicales anteriores y la hiperkeratosis pilar. En cuanto al pronóstico de la dermatitis atópica, un 30% se va a mantener en edad adulta, presentando peor pronóstico cuando tiene un inicio precoz, cuando progresa rápidamente, cuando se asocia a asma severo o atopia personal o en la familia, con recuento de eosinófilos de más de 1500 o IgE muy elevada, y el sexo femenino o ser hijo único. Recordar la marcha atópica, que inicialmente vamos a tener en periodo de lactante, las alergias alimentarias y la presencia de eczema, que posteriormente viene la aparición del asma y finalmente la rinitis alérgica.
las dermatitis, bueno, en los lactantes quise poner estos 4, de los que les voy a hablar a continuación. En primer lugar, la descamación fisiológica. Si bien no se parece mucho a la dermatitis atópica en sí, es importante distinguirla de la piel seca característica de la dermatitis atópica. En general, esta descamación tiende a presentarse en las primeras semanas, no se prolonga más allá del mes, tiende a ser más intensa en los pliegues y se caracteriza porque la piel subyacente está sana. La dermatitis seborreica, que va a ser como el principal diagnóstico diferencial en los lactantes, y se caracteriza por la aparición de placas grasosas, untuosas, de color amarillo-café, principalmente a nivel de cuero cabelludo y región centrofacial. En general no va a estar asociada a prurito, como la dermatitis atópica, vamos a tener un niño tranquilo, y la aparición tiende a ser más precoz, en los primeros 3 meses y con un curso benigno con resolución espontánea. Y acá están las principales diferencias entre ambas. En el fondo, la dermatitis seborreica es más precoz, no se asocia a atopia ni a prurito, las lesiones son untuosas, grasosas, en cambio las de atopia son más secas, la localización de la dermatitis seborreica es principalmente en cuero cabelludo y centrofacial, en cambio la dermatitis atópica tiende a respetar la región centrofacial, y en general el curso de la dermatitis seborreica es mucho más benigno que el de la dermatitis atópica. Otro diagnóstico diferencial es la escabiosis, que se caracteriza por la presencia de pápulas eritematosas con vesículas perladas y que va a tener localización característica palmo-plantar y en pliegues interdigitales, principalmente en los lactantes. Y también va a afectar tobillos, muñecas y región axilar, más en los niños más grandes. En general son lesiones muy pruriginosas, vamos a tener un niño inquieto que no se puede dormir, el prurito es de predominio en la noche, y podemos evidenciar la presencia de surcos acarinos. Además vamos a tener generalmente el antecedente de otras personas similares. Y el diagnóstico es clínico, se puede realizar también un test directo para visualización en el fondo de los surcos acarinos, y el tratamiento es con permetrina al 5%. Otro diagnóstico diferencial es la miliaria, que corresponde a una acumulación de sudor por obstrucción de los conductos ecrinos, que en general se da el primer mes de vida, hasta en un 40% de los recién nacidos, y es autolimitada. Y vamos a tener tipos: la cristalina, que tiende a ser como vesículas transparentes, y es por una obstrucción a nivel subcorneal. La miliaria rubra, que en general son pápulas eritematosas y una obstrucción un poco más profunda, y la pustulosa, que como su nombre lo dice, se manifiesta con presencia de pústula y es por obstrucción a nivel de las uniones dermoepidérmicas. En los niños, el principal diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica va a ser la psoriasis, pero también quise poner la tiña, que si bien no es un diagnóstico diferencial de dermatitis atópica, puede ser un diagnóstico diferencial del eczema nubular. En cuanto a la psoriasis, en general se va a manifestar por placas que son eritematoescamativas bien delimitadas con descamación gruesa, blanquecina, y principalmente en las superficies articulares. Se puede asociar a otros signos clínicos como el compromiso unguial, y dentro de eso vamos a tener principalmente onicolisis distal o la presencia de pitting unguial. Además, se puede producir el fenómeno de Koebner, que es la aparición de lesiones en zonas que ya están dañadas por otras lesiones, por traumatismo, y es súper importante acá el antecedente familiar, ya que eso también es un factor como que nos puede orientar al diagnóstico.
Las principales diferencias entre la psoriasis y la dermatitis atópica, bueno, en cuanto a las lesiones, como decía anteriormente, la psoriasis son placas eritematoidescamativas y en la atópica vamos a tener el eczema. La descamación es mucho más gruesa en la psoriasis, que en general no se va a asociar a prurito, puede asociarse a fenómenos de Koebner, que ya lo expliqué, a afección de las uñas y antecedentes familiares. Por último, la tiña, como decía, es un diagnóstico diferencial del eczema anular, y vamos a tener placas anulares que tienen bordes definidos y bordes mucho más activos, que pueden estar más eritematosos, asociados a vesículas, a pápulas, con un centro que tiende a ser más blanquecino. La descamación es fina, principalmente va a estar en zonas descubiertas, y el diagnóstico diferencial se va a hacer finalmente por un micológico directo y cultivo. Acá quise poner un cuadro como resumen en el fondo con las características de todos los tipos de dermatitis y de enfermedades que vimos ahora. Y a modo de resumen, decir bueno, que la dermatitis es una inflamación de la piel que va a estar caracterizada por eritema, con lesiones de distinta evolutividad, donde el prurito es un síntoma cardinal. Vamos a tener la clasificación endógenas y exógenas, no todas son atópicas, y el diagnóstico diferencial es muy importante: la anamnesis, el examen físico, establecer una relación con factores desencadenantes, la presencia de otros síntomas y otras lesiones que se asocian a esto, y en general para todas, la importancia de evitar los gatillantes y mantener un buen cuidado de la piel en su manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, por tu linda presentación. La verdad que dermatología para los pediatras yo creo que siempre es como de las cosas más difíciles. A pesar que vemos mucho en la consulta o en los pacientes hospitalizados, el poder distinguir muchas veces entre uno y otro nos cuesta. Se va adquiriendo sí con la práctica y todo, pero siempre hay lesiones que se parecen mucho entre otras. Así que muchas gracias. A ti y al grupo de dermatología que también nos puede ayudar. No tengo preguntas yo en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta viva voz, bienvenido. Está el grupo de dermatología también para poder ayudarnos a responder preguntas. Un comentario mientras piensan las preguntas. No sé si me ven. Estamos bien negras, pero ahí estamos. Yo felicito a Javiera porque en realidad ella se motivó bastante para hacer una buena presentación. Y la razón fundamental es porque Javiera fue capaz de trillar con nosotros durante su pasada las interconsultas que ustedes mandan. Y de repente uno dice, chupaya, es una falencia no menor, porque vienen niños que son secos como dermitis atópica. Entonces hay que definir bien que no todas las dermitis son atópicas, que los niños tienen perfecto derecho a tener otras dermatitis que implican un rótulo menos pesado tanto para ellos como para su familia. Es importante diferenciarlas porque clínicamente son iguales. Por lo tanto, no piensen que ustedes van a tomar una biopsia y le van a poner si es una dermatitis irritativa, de contacto, o si es una dermatitis atópica. En el caso de la atopia, la biopsia en general, la fineza puede sugerirla, pero en realidad no es lo que nosotros hacemos habitualmente. El diagnóstico de dermitis atópica es un diagnóstico clínico. Por lo tanto, requiere examen, requiere escuchar la anamnesis. Y es una condición crónica y recurrente. Por lo tanto, la mamá no le cuenta que esto empezó hace 15 días. Esto tiene un largo proceso en una familia que tiene antecedentes de atopia. Diferenciar dermitis de contacto irritativa de dermitis de contacto alérgica es súper difícil desde el punto de vista clínico. Son bastante similares. Podemos sospecharla en algunas localizaciones, como son en el caso de las orejas o en la zona umbilical e infraumbilical, cuando pensamos que tiene una dermatitis de contacto alérgica al níquel. Entonces, la sospecha es lo que nos ayuda a plantear una opción diagnóstica y de según eso a precisarlo. Entonces, dermatitis atópica implica prurito, cumplimiento de criterios y el diagnóstico es eminentemente clínico. No necesito biopsia porque no me ayuda para nada. Es crónica, es recurrente y si el niño
le pica, es un prurito que es tan intenso que a veces no lo deja dormir. Y por eso podría parecerse en la anamnesis a la sarna, pero desde el punto de vista clínico, si ustedes hacen un examen físico, son diferentes, porque la localización, según la edad también, es muy distinta. Nos mandan diagnósticos de dermitis atópica en que solamente hay criterios menores. Los criterios menores son un apoyo, pero no hacen diagnóstico. El fuerte del diagnóstico son los criterios mayores de Hannifin y Rutherford o los criterios de la New England de 1994. Otra cosa importante, ustedes que ponen de repente, no, si tiene una dermatitis atópica, como pediatras son súper respetados por parte de las madres y uno les cuesta mucho sacarle el rótulo. Me dijeron que yo tenía una dermatitis atópica, eso significa que el resto de la vida este niño va a tener que tener cuidados especiales en cuanto a cómo se lubrica, cómo se baña, qué ropa uso, puede terminar siendo rinítico o puede terminar siendo asmático. Por lo tanto, ponerle, oiga, mamá tiene una dermitis atópica, es ponerle un tremendo poncho a ese niño y a esa familia. Y muchas de esas son solo niños secos, son niños que tienen una queratosis pilar, que tienen una pitiriasis alba, pero eso no hace que tengan una dermitis atópica propiamente tal. Otra cosa importante es que un detalle que la descamación fisiológica podría ser más bien diagnóstico diferencial de una ictiosis congénita más que una dermitis atópica por su cronología. Pero yo quiero felicitar a Javiera, muy buena presentación, y yo creo que si ustedes la escucharon con detención, podríamos cambiar el enfoque a los niños con dermitis. Permiso, ¿puedo hacer un comentario? Paola, con respecto a eso mismo, nosotros vemos, ¿cierto?, y que es un poco lo que ve uno en asma, en alergias, ve como una progresión o más bien distintas gravedades de dermatitis atópica, ¿cierto? O sea, de asma o de alergias o de rinitis. Lo mismo con dermatitis atópica. Existen algunas dermatitis atópicas que se manifiestan más bien como un niño seco o solamente con la hiperkeratosis, o necesitamos tener esta cosa florida, porque uno no siempre ve esas fotos que mostró la Javiera, sino una cosa como más leve. Yo estoy de acuerdo que uno, el decirle tiene una dermatitis atópica o puede tenerla, implica cierta lubricación y como cuidado por siempre. Pero existen algunas leves, así como que esos niños secos puedan ser medios atópicos, pero no se manifiestan lo grave como un asma grave, ¿cierto? Como todos, sí. Nosotros tenemos, o sea, la idea nuestra es ver acá a los atópicos severos, que es un porcentaje ínfimo de lo que son probablemente los niños atópicos. Pero claro, sí hay niños que tienen un poquito de descamación generalizada, un poquito de dermitis de pliegue si son mayores y que entran en el rasgo de tener antecedentes familiares, de que esta dermitis de los antecubitales o los propitos es recurrente, que pasa y que vuelve, los catalogamos como tales, pero una dermitis atópica leve. Leve, ¿ya? Perfecto. Y existen los niños que tienen 3 meses y son niños que están resumantes completos, tú les das lubricación, les das esteroides tópicos, no mejoran, y al final terminan siendo los atópicos severos y que posteriormente probablemente ustedes los ven como asmáticos. Claro, y que puedes hasta recibir inmunomoduladores y todo lo demás. Exacto. Claro. Sí, muy bien. Y la dermatitis esta del detergente, del jabón, pasa a ser una dermatitis de contacto, ¿no? Exacto. Esa es una dermitis de contacto probablemente irritativa. Claro. Y ahí usted, el manejo es solamente suspender los contactos, hacer una buena hidratación cutánea y probablemente no requieran nada más. Claro. Sí, de acuerdo. Súper. A ver, dice aquí, bueno, felicitaciones para Javiera también. Acá dice alguien, quería saber si se ha pensado formar dermatólogos como subespecialidad de dermatología desde la pediatría, supongo. Favorecer la especialidad para pediatras que estemos interesados en formarnos como dermatólogos infantiles. Buena pregunta, ¿se ha pensado eso? O sea, yo tengo la idea que la Sociedad Chilena de Dermatología nosotros no tenemos ley de subespecialidad, por lo tanto, si a alguno de los pediatras le interesa la parte dermatológica,
tiene que hacer una formación de dermatología general y ahí nosotros derivamos a la parte pediátrica porque vemos más, pero no porque hayamos sido formados específicamente en dermatología pediátrica. Nosotros somos dermatólogos generales, algunos más dedicados a pediatría, pero la beca implica verlo todo, tanto adultos como niños. Claro, esa es un poco la pregunta, si se ha pensado a formularla como subespecialidad desde la pediatría. Entonces, tener y formar pediatras especialistas en piel. Eso va un poco la pregunta. Dice acá, dermatitis de contacto alérgica al níquel. Dice que es más frecuente en mujeres, pero eso es por el uso de joyas. ¿Podría cambiar actualmente con el uso en hombres? O sea, claro, la dermatitis de contacto alérgica necesita sensibilización. Y generalmente, bueno, en mi tiempo las mujeres eran las que más usaban aro, las que usan todas las zonas para embellecerse con productos que tienen níquel. Ahora con el cambio yo pienso que va a ser la frecuencia igual en hombres que en mujeres. Lo importante es la sospecha. Ustedes van a sospecharlo en aquellos que tienen niños o adolescentes, generalmente con historia de que se le irritan las orejas cada vez que se ponen los aros o que le tiene una placa en la zona infraumbilical, que generalmente es por el botón de los jeans. Bien. No hay más preguntas acá, me parece. Están poniendo sus... ¿Qué otro diagnóstico diferencial de lesiones similares involucran enfermedad sistémica, como para tener en cuenta? ¿En qué zona? O sea, yo pienso que una dermatitis atópica severa de un lactante menor, en que en general es un niño eritrodérmico, escamoso, entra al diagnóstico diferencial de todas las inmunodeficiencias. Exacto. Sí. Sí. Bien. Y a veces de algunas eritrodermias ictiosiformes congénitas severas también, porque clínicamente se pueden parecer, y porque en los niños, si bien es cierto, las ictiosis uno pensaría que no pican, no están así. Bien. ¿Cuánto tiempo se podría esperar desde APS para realizar la derivación a ustedes después de realizar un tratamiento con hidratantes y corticoides? Bueno, me imagino que depende un poco de la gravedad, pero en una dermatitis atópica, o que uno sospecha una dermatitis atópica moderada, ¿cuánto tiempo creen ustedes que nosotros debemos insistir en la hidratación o quizás corticoides antes de derivarlo? Uno tendría que pensar que el tiempo mínimo es entre un mes y medio, mientras tú esperas un recambio cutáneo completo. Ya, perfecto. Perfecto, súper. Ahora, las medidas generales, la lubricación, eso que uno dice con toda soltura, no es muy fácil, porque implican una condición económica que los apoye. ¿Ya? Nuestro medio, quizás lo que más nos cuesta es que la mamá entienda el tema de la cantinela de ropa ancha, de algodón, que le saque las etiquetas, que ojalá lo lave la ropa con un jabón de barra blanco, que lo lubrique 2 veces al día, que si puede use un jabón sustituto, que lo bañe cortito. Eso que suena súper bien, realizarlo no es tan fácil. Sí, o que lo entiendan como súper necesario. Exacto, o sea, la mamá piensa que es más fácil echarle la cremita que prevenir que esto le pase. Claro. Y el tema es que en el atópico esto tiene que ingresar con un concepto de vida familiar. Así es verdad. Y de respecto, dicen, a cremas baratas, claro, porque uno tiende a pensar en cremas hidratantes caras, Eucerin, Cetaphil. ¿Hay algunas alternativas más baratas que ustedes usen para pacientes que no puedan Vaselina. Pagar? La vaselina es buena, bonita y barata. Perfecto. Ojo, pero ahí viene el arte, porque la vaselina puede servir para aquellos atópicos que están extremadamente secos y que no tienen áreas resumantes. Si tú tienes un atópico lactante pequeño con áreas resumantes y le pones vaselina, lo único que vas a lograr que resume más. Claro. Por lo tanto, va a tener eso. ¿Cuál es? Depende de cada niño. Es un traje hecho a la medida. Exacto. Muy bien. Y acá preguntan también otra cosa bien frecuente. La indicación de la ropa
de lavar la ropa con el jabón en barra blanco, ¿cierto? El jabón gringo que conocíamos antes. ¿Se puede cambiar por el detergente Popeye? ¿Por el detergente en polvo o también hay un líquido? ¿Cómo les va en dermatología con esos? ¿O nos aferramos nomás a la barra? La verdad es que mi indicación, a lo mejor porque yo estoy más vieja, ha sido siempre con el Popeye blanco. Yo no tengo un estudio así como para decir, mira, el Popeye del otro anda mejor que el blanco o anda peor. No lo sé. Yo uso el Popeye blanco, le digo a la mamá que dé un doble, un triple enjuague, cosa que no quede en residuo. Eso es lo que yo realmente hago, pero no te podría decir que el Popeye no es tan bueno o es más malo, no lo sé. El líquido, digamos. Bien. Eso. Ya, yo creo que estamos con las preguntas. Muchas gracias, Javiera, de nuevo a Dermatología por apoyar y contestar las preguntas que hemos tenido. Como les dije, tanto Catalina como la doctora Guerrero tuvieron que excusarse hoy de la reunión, pero creo que fue súper importante la revisión del tema, un tema, como les dije, muy frecuente. Y nada, muchas gracias a todos. Los esperamos entonces en la próxima reunión. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, gracias Javiera.